Vamos a continuar en esta oportunidad los estudios que hemos venido haciendo acerca del libro Romanos, y hemos hecho un preludio. Hemos hecho un preludio porque el tema de Romanos, y particularmente Gálatas, es particularmente difícil porque toca temas que tienen que ver con la Torá y con el Evangelio, si se complementa, si son una dicotomía, o si en verdad la Torá está abolida, que si el Shabbat y las festividades pasaron de moda, etc. Y la Iglesia cristiana ha tenido hace largo rato una posición al respecto en su interpretación tradicional de las epístolas de Romanos y también del libro de Gálatas, ambas, como se dirían, epístolas paulinas. Y en este preludio estamos interesados, porque aún seguimos en el preludio, en dar una panorámica del pensamiento global de Rav Shaul, que no solo se encuentra en estas epístolas, sino también en Efesios, en Colosenses y sus alrededores, y también de algunas mashalos, meshalim, parábolas de Yeshua, tocante a los gentiles y a los judíos, la relación entre ellos, cómo es que si los judíos creen o no creen Mashiach, qué pasa cuando un gentil cree en Yeshua como el Mesías. Así que en las conferencias anteriores tocamos un grupo de Meshalim, de Mashal de Yeshua, y también 7 midrashim espectaculares que nos hablan de cómo el gentil es admitido dentro de la comunidad judía mesiánica originalmente. Primero dentro de la comunidad judía tradicional, y luego dentro de la comunidad judía mesiánica, que fue el grupo de discípulos que se levanta creyendo que Yeshua es el Mesías. De ahí, como ustedes saben, el judaísmo se divide en el judaísmo tradicional, que permanece hasta el día de hoy, y el judaísmo de aquellos que creyeron en Yeshua, ¿no? Y allí vimos que Yeshua dijo que hay que ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue enviado en ese ministerio. Conocemos pues que Yeshua es enviado para redimir a todos los hombres, ya sea judío o gentil. Sin embargo, cuando uno examina la vida de Yeshua, él dice: solamente he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando envía a los discípulos a evangelizar, a predicar la palabra, como se dice, no entren en camino ni en ciudades de gentiles, por allí no vayáis. Al parecer, si Yeshua tenía interés en salvar al mundo, no se puede entender cómo es posible entonces que restrinja su ministerio, especialmente su oferta de salvación, al pueblo judío. Esa era parte del propósito del Eterno. La operación de la redención había de darse en 2 fases. Por eso le dicen los discípulos cuando lo comisionan: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando dice id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, obviamente está implicando que había que ir después a otra parte, en este caso a los gentiles. Y él mismo lo explica cuando dice que hay otras ovejas fuera de este redil, ¿okay? Las que son necesarias buscar, ¿okay? Estas vendrán al redil y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces allí está la base para afirmar acerca de la unidad judío-gentil, pero dentro del contexto de la adoración hebrea. Y luego nos dirigimos a un conjunto de midrashim, donde Rav Shaul explica o interpreta algunos pasajes o episodios de la Torá, dando a entender con ello pues que los gentiles podían ser admitidos dentro del pueblo de Israel. Antes eran incircuncisos en la carne, ahora tienen la circuncisión del corazón, estaban alejados de la ciudad de Israel, ajenos a los pactos y las promesas, sin Dios y sin esperanza en el mundo, no eran pueblo, ni buscaban al Eterno, ni preguntaban por Él, pero el Eterno se acercó. Y en el Midrash, particularmente del árbol del olivo, allí vimos que eran el olivo silvestre, pero por la gracia del Eterno fueron injertados en el olivo natural. Es decir, cuando una persona se convierte, por así decirlo, que es el lenguaje que usualmente o se estila usar,
decimos que se ha convertido, pero desde la perspectiva hebrea está pasando desde el olivo silvestre al olivo natural, al pueblo de Israel, de donde son la Torá, las patriarcas, los profetas, los pactos y las promesas, y donde es también Hashem y el Mesías. Así que son injertados para beber de la rica savia del olivo, de modo pues que cuando un gentil cree que Yeshua es el Mesías, viene a beber de las fuentes del llamado Antiguo Testamento, de la Torá y de los profetas. Con ellos se alimenta y con ellos tiene vida. Así que estuvimos examinando cuál era la posición o estatus que adquiría un gentil cuando venía a la fe, y ahora ellos están injertados en el árbol del olivo, ahora son parte del pueblo del Eterno y ahora tienen la ciudadanía israelita, como se dice. Ahora estamos interesados en saber otra cosa. Bueno, ya sabemos que los gentiles estaban en el olivo silvestre, ahora son injertados en el olivo natural. En el Midrash que da Jacob en el Concilio de Jerusalén acerca de la migración en masa de los gentiles a la fe judío-mesiánica de entonces, él nos dice que en la profecía de Amós era un anuncio de que en los posteriores tiempos se levantaría el tabernáculo de David que está caído para que el resto de los hombres buscaran al Señor. Es decir, que en ese instante, esa migración en masa de gentiles a las tiendas israelitas o a la fe judía, de aquellos que creían en el Mesías, no era más que el cumplimiento de esa profecía. Pasarían ahora a tener la cobertura de la fe hebrea y adorar al Eterno en los términos que venía adorando el judaísmo tradicional, con Torah, Shabbat y todas las festividades. Ellos eran recibidos en el seno de la comunidad primitiva, como se suele decir, y allí pues ellos aprendían de Torah. Y tuvimos viendo las decisiones del Concilio de Jerusalén, que no eran, las decisiones del Concilio de Jerusalén en ningún momento era una carta de despido de la Torah, todo lo contrario, más bien las recomendaciones que están allí están basadas en la Torah escrita y también en la Torah oral. Pero a partir de este momento estaremos interesados en otra cosa. Ya sabemos el cambio de estatus, el cambio de posición que ocurrió en todos los gentiles que creyeron en Yeshua. Ahora estamos interesados en saber qué pasa con los judíos antes que apareciera Yeshua como Mesías y después que aparece Yeshua como Mesías. Vamos a intentar dar un pensamiento global de estas cosas a fin de entender qué son esas palabras bajo la ley, bajo la gracia, bajo la Torá, más propiamente dicho, que hemos venido escuchando desde hace largo rato en nuestra experiencia como creyentes. Por favor, vamos a abrir el libro de Romanos, en el capítulo 2. Allí Rashaul nos da una clave. Dice en las traducciones tradicionales: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La bendita palabra ley viene de la bendita palabra nomos, que intentó nomos recoger y no pudo hacerlo, la palabra hebrea Torah. Nomos significa ley y viene de ambientes legales, pero la palabra Torah no traduce, o no es posible traducirla como nomos, pero bueno, alguna palabra había que escoger cuando uno tiene que llevar un pensamiento, una idea de un idioma a otro, y no había más recursos lingüísticos, y entonces creyeron ver en la palabra Torah que podía ser traducido como nomos, y nomos en español es ley, de modo que la Torah fue visto como ley, y de allí comenzó una percepción acerca pues de que el judío era legalista porque guardaba ley, más el prejuicio anterior que había contra los judíos. Bueno, como decimos por acá, para hacer un midrash maracucho, se juntó el hambre con las ganas de comer.
Y en ese sentido, pues el prejuicio judío más el hecho de que en griego la palabra era ley y también la conducta de muchos judíos de la época de Yeshua y de los apóstoles dio pie para ello, de una actitud legalista y arrogante. Muchos gentiles pues creyeron, o así creyeron ver en las escrituras, en que la Torá había llegado a su fin, pero esto no es lo que nos dice las escrituras, o al menos intentaremos ver que esto no es lo que dice las escrituras. Entonces, ¿qué dice en Romanos acá, 2:12? Deberíamos hacer un ejercicio, cuando lo tenga tiempo lo hacen, que en Romanos, donde aparezca la palabra ley, sustituyan por la palabra Torá, para que vean cómo cambia el panorama completamente. Para que vean cómo cambia completamente el panorama. Y aquí debería haberse traducido en el 2:12 del libro de Romanos, porque todos los que sin Torá han pecado, sin Torá también perecerán. ¿Quiénes son los que no tienen Torá? Los gentiles. En esta primera parte de 2:12 se está refiriendo a los gentiles, todos aquellos que sin Torá han pecado, sin Torá también perecerán. Es decir, se está refiriendo al grupo de los gentiles. Y añade más, y todos los que bajo la Torá han pecado, por la Torá serán juzgados. ¿Quiénes son los que están bajo la Torá? Los judíos. Así que 2:12 hay una división extraordinaria de dos pueblos. Los que no tienen Torá, los gentiles, hagan bien o hagan mal, no tuvieron Torá, pero sin Torá serán juzgados, pero igual serán juzgados. Pero los gentiles que están bajo la Torá, y la palabrita o la frase bajo la Torá, necesitamos saber qué significa. En cualquier caso, todos aquellos que están bajo la Torá, que son los judíos, por la Torá serán juzgados. Ahora, la palabra bajo la Torá aparece alrededor de como 4 veces en el libro de Romanos. Miren, porque aparte de este de 2:12, aparece también en 3:19, cuando dice, y todo lo que dice la Torá, ¿se lo dice quién? A todos aquellos que están bajo la Torá, es decir, a los judíos. Los gentiles no tienen nada que ver con esto. Es decir, aquí está distinguiendo los pueblos, los que no tienen Torá y los que tienen Torá. Están bajo la Torá. En otras palabras, bajo la expresión bajo la Torá, que aparece acá en 2:14, 2:12, y también en 6:14 y 15 del libro de Romanos, Ray Shaul está designando, por medio de esta expresión bajo la Torá, a la condición o el estado en que se encuentra el judío. Es decir, la Torá le fue dada, y bajo sus preceptos, mitzvot, mishpatim, hukim, el judío seguía por eso. Y esa expresión bajo la Torá se encuentra allí, en esos pasuk de 2:12, 3:19, y también se encuentra en 6:14 y 15. Pero ahora observen que esta expresión también bajo la Torá se encuentra en Gálatas, y principalmente en Gálatas. Se encuentran en el 3:23 de Gálatas, en Gálatas 4, los pasuk 4 y 5, y también en Gálatas 4:21. Ahora observe, la expresión bajo la Torá, ¿qué significa? Miren, ahora la Escritura nos dice que todos los que están bajo la Torá, por la Torá serán juzgados, y todo lo que dice la Torá lo dice a todos aquellos que están bajo la Torá. En otras palabras, todas esas expresiones bajo la Torá designa el tiempo en el cual los judíos estaban cuando aparece Yeshua. Ahora, cuando uno intenta comparar, dice, ¿quiénes son los que están sin Torá? ¿Y qué significa estar sin Torá? Bueno, lo que dice Ray Shaul mismo en Efesios 2:11. Ustedes incircuncisos por medio de la carne, así llamados, pues estaban sin Torá, sin Mesías, sin esperanza, sin pacto, sin promesa, sin Dios en este mundo. Eso es estar sin Torá. Pero los judíos
de aquella época tenían todo eso. Ahora, en estas condiciones de estar bajo la Torá y estamos interesados en saber qué significa estar bajo la Torá, aparecen unas expresiones en Gálatas que merecen que nosotros por lo menos las leamos brevemente. Primero, la primera expresión que aparece, la pueden leer en Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe es una expresión que usa Rashol para referirse a la aparición de Yeshua y su evangelio. Pero antes que viniese o apareciese el evangelio o la fe, estamos confinados bajo la Torá, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. También lo dice en Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido ¿qué? Bajo la Torá. Esto es un punto importante. Yeshua también nació bajo la Torá, nació y vivió bajo la Torá. Y esto es un punto importante y ya van a ver por qué. Pero el 5 es dramático, espectacularmente dramático. Dice, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Torá, para que redimiese a todos los que estaban bajo la Torá, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, ¿quiénes son los que están bajo la Torá? ¿Los gentiles o los judíos? Los judíos. Por lo tanto, en esta expresión que está acá, Rashaul se está refiriendo que hay una redención que ha de operarse para los judíos porque están bajo la Torá. Ahora viene el hecho de que esto merece una interpretación. La interpretación de la tradición cristiana va por el siguiente camino. 1. Hay un prejuicio contra el judío y el judaísmo. Y el prejuicio lo ha hecho creer que la iglesia reemplazó a Israel, refutado por el propio Rashaul cuando dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. 2. Les ha hecho creer que la Torá y sus festividades, sus días de ayuno, eran solo para los judíos. Eso lo refuta Levítico 4:4 cuando dice que son festividades del Eterno. También han pensado que como generalmente hacen la exégesis sobre la palabra ley o law en inglés, han pensado pues del judío y de su forma de ser legalista. El hecho de que algún grupo de ellos en algún tiempo de la historia de Israel eso haya sido así, eso no significa que estar bajo la ley o bajo la Torá sea un sistema opresivo, porque así fue que se interpretó. Estar bajo la Torá es un sistema opresivo. Los judíos vivían oprimidos bajo la Torá y por eso dice, o aparentemente quiere decir 3:23, pero antes que viniese la fe, el evangelio, estamos confinados, encerrados bajo la Torá. La Torá ha sido visto como una cárcel y que Yeshua vino a liberar al pueblo judío de esa cárcel para que vivieran bajo la gracia, bajo el espíritu. Cero Shabbat, hay que comer pan de jamón y todo aquello. Muy bien. Pero lo sorprendente es que si vivir bajo la Torá representa un sistema opresivo, habría que explicar muy bien por qué dice aquí que Yeshua nació bajo la Torá y vivió bajo la Torá. Él fue un observante de la Torá en todos sus aspectos. Incluso llegó a decir, no se atrevan a pensar que he venido a abrogar la Torá a los profetas, he venido a cumplirla, a darle el recto cumplimiento, he venido a llenarla, a hacerla más grande, a engrandecerla, como decía la profecía de Isaías 42:21, aquí vengo a magnificar tu Torá y engrandecerla. Entonces, si Yeshua vivió bajo la Torá, queremos decir entonces que Yeshua también vivió bajo presión. Eso habría que explicarlo. Y he leído muchos comentarios y esa parte se la saltan olímpicamente. Pero el punto es que al interpretar bajo esta óptica prejuiciada contra el judaísmo, que ley se refiere a un sistema legalista y todo eso tenía que ver con la manera de actuar el judío, y el panorama se completa o se le hace peor cuando se le pone la tapa al frasco en la revelación que nos da Rabbi Shaul en Gálatas, cuando afirma de manera categórica que una de las obras principales que vino a hacer Yeshua era redimir a aquellos que estaban bajo la Torá. Y la palabra redimir que usa acá Rabbi Shaul aquí en Gálatas 4:5,
es la palabra agoraxein en griego. La palabra agoraxein en griego significa comprar del mercado y sacarlo de este. O sea, tú vas al mercado, compras un producto y después que lo compras, lo sacas de él. Pero la imagen que hay detrás de todo esto es la imagen de ir al mercado de los esclavos y comprar un esclavo en el agora, en el mercado, que así es en griego, comprarlo y sacarlo de allí. Entonces, la palabra nomos ya condiciona la interpretación del texto, forma legalista. Y termina de rematar esta interpretación en el sentido tradicional, como lo ha hecho la iglesia cristiana, cuando usa la palabra griega para redención como comprar del mercado de esclavos. Listo. Los judíos estaban esclavizados por la ley y era necesaria una operación de liberación de parte de ellos. Así que usted puede leer todos los comentarios que se encuentran por allí, desde los tiempos de Martín Lutero en su famoso comentario, la Epístola a los Gálatas, y cualquier otro comentario en español que usted pueda conseguir allí, incluso reputados y renombrados teólogos de también renombradas universidades piensan en el mismo sentido. El cristianismo prácticamente de manera unánime piensa que estar bajo la Torá es estar en un sistema opresivo. Es estar en un sistema opresivo del cual necesitaban ser liberados. Y entonces, y esa es la crítica que le hace a los Gálatas. Mira, Yeshua vino a redimirnos ustedes que están bajo la Torá, a los judíos. Entonces ustedes se van a comenzar a guardar las festividades, el Shabbat. No. Por eso yo leí una vez un comentario de Gálatas que decía: Gálatas, la carta de la libertad cristiana. Con Gálatas se daba el certificado definitivo de defunción de la Torá, de sus preceptos y de su misbot. Y a partir de ese momento, pues el cristiano quedaba libre para vivir bajo el Espíritu, bajo la gracia, en libertad total. De modo pues que en esa interpretación, aquellos gentiles que, según la perspectiva bajo la cual se interpreta Gálatas, se acercaban a la fe judía, Pablo parece ser que les quiere decir: no, usted no tiene que meterse ahora judío. No, más bien los judíos tienen que sacarlo de allí, porque están oprimidos. Entonces, ahora, la crítica, según entiende el cristianismo, que le está haciendo Rashaul a los Gálatas, tiene que ver con el hecho que se están metiendo en un sitio donde el Eterno ha querido sacar a otros. Se están metiendo a judíos, guardando el Shabbat y las festividades, cuando el Eterno ya los quiere sacar. De hecho, ha sacado a algunos de ellos de allí. ¿Okay? Esa es la interpretación tradicional. Es más, parece que las cosas cuadran en ese sentido cuando uno sigue leyendo la epístola a los galasianos. En el 21 dice: decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído? Es decir, ¿permanece usted bajo la Torah? No, usted no tiene que ir bajo la Torah. Entonces, interpretaron en ese mismo sentido los galasianos, que se ven hechos cristianos según la interpretación tradicional, no tienen que buscar nada dentro de los judíos. Y más adelante remata en el 5:18: pero si sois guiados por el Espíritu, ¿no estáis bajo? Si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis más bajo la Torah. Es decir, aquí hay un contraste extraordinario entre estar bajo la Torah y bajo el Espíritu, bajo la Torah y bajo la gracia. El asunto está en que el mundo cristiano ha visto bajo la Torah como un sistema opresivo. La pregunta ¿es esto así? ¿Es esto así? Voy, Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, a intentar mostrar que lamentablemente esto no es así y ha sido uno de los grandes mitos de la teología cristiana, pensar que la Torah es un sistema opresivo. Empezaré a explicarlo de esta manera. Cada Shabbat, en todas las congregaciones judías y judíos mesiánicas del mundo, cada mañana levantamos el Sefer Torah, el rollo de la Torah, y el Hazán nos dice allí en lengua hebrea: Besó ha Torah, Asher San Moshe
Lifnei Benei Israel, al pi Adonai Beya Moshe. Y esta es la Torah que puso Moshe delante de los hijos de Israel por mandato de Adonai, por la mano de Moshe. Voy a explicar el Midrash, voy a invocar un Midrash que explica este pasú de Devarim o Deuteronomio 4:44. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a recurrir al maestro del Mashal, al maestro de los Meshalim, el maestro de la parábola, a Yeshua el Mesías. Abramos nuestras escrituras en otra parte, en Lucas capítulo 15. Y mientras buscan, Lucas capítulo 15, mientras buscan esto, esta discusión o esta conversación que estamos teniendo es importantísima porque muchos de ustedes que se han acercado a la fe judía mesiánica están recibiendo cuestionamientos. Y sobre todo cuando hay un libro escrito por un autor llamado Mario Fumero, hablando de los judíos mesiánicos que son los galatianos del tercer milenio. Tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, habéis acabado con la carne. Es decir, esto es una crítica a todos aquellos hermanos que habiendo sido evangélicos, ahora se ponen a guardar el Shabbat y las festividades. Tan necios sois. O sea, le están aplicando a Gálatas a todos aquellos que han venido a esta fe. Y es necesario esclarecer ese punto porque muchos de ustedes han sido retados y cuestionados por esto. Muy bien, acudamos a Yeshua. En el capítulo 15 del libro de Lucas, Yeshua, nuestro Mesías, nos dice lo siguiente. Nos dicen tres hermosas parábolas, ¿se acuerdan? La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la súper bellísima y súper favorita de todas, la parábola del hijo pródigo. Y bueno, todo el mundo ha entendido esas parábolas y son bellísimas. Es un grupo de parábolas que deben ser examinadas juntas, una trilogía de parábolas. Y todas ellas tienen un mismo mensaje. No vamos a entrar en detalle porque ya todo el mundo lo conoce. Pero el punto es, ¿qué motivó esas parábolas? Vamos a leerlo. Lucas 15:1 dice: se acercaban a Yeshua todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quién eran los publicanos y pecadores? Los publicanos era un grupo de judíos que servían al imperio romano como recolectores de impuestos. Y los pecadores, bueno, el pueblo en general que no era observante de Torah. Y también se acercaron los fariseos y los escribas, eruditos de Torah, gente que conocía, y murmuraban. Este es uno de los males de Israel, la murmuración. Y murmuraban: los pecadores reciben y come con ellos. Muy bien, aquí Yeshua comienza a disertar y da tres parábolas en hilación continua, sin respiro alguno. Estas parábolas estaban motivadas por las palabras de ellos. A los pecadores recibe y come con ellos. Entonces, estas tres parábolas, la de la moneda, la de la oveja perdida, la moneda perdida y la del hijo pródigo, representan dos críticas importantes al judaísmo y a los judíos de aquella época. Y vamos a verlo. En primer lugar, cuando uno examina las parábolas se da cuenta que hay varios elementos comunes. En la parábola, en las tres parábolas tienen este elemento común: alguien se pierde. Se pierde una oveja, se pierde una moneda y se pierde un hijo que se va de la casa. ¿Correcto? Otro elemento común: hay un dolor por la pérdida. Lo siente el pastor cuando se perdió una de las ovejas, lo siente la mujer cuando se pierde una de las monedas y luego busca. Y tercero, también hay un profundo dolor para un padre cuando su hijo se marcha de la casa. El tercer rasgo común de estas tres parábolas es que no solo hay un dolor por la pérdida, también hay una angustia por la búsqueda, porque la mujer y el pastor lo buscaron. Y si bien es cierto, el padre no sale a buscar porque el hijo en su libertad decide irse, él buscaba en oración al Eterno a fin de que su hijo regresara.
Entonces, eso es lo que está pasando allí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tercer aspecto común? El tercer aspecto común es que se encuentra la oveja, se encuentra la moneda y regresa el hijo. Es decir, hay una alegría por el encuentro. Entonces, se tiene esos tres elementos comunes. Y aquí la primera crítica que Yeshua le hace. ¿Cómo es posible que ustedes no se preocupen por el publicano que es judío y también por aquellos que no son observantes? Ustedes no pueden seguir pagándose y dándose el vuelto entre ustedes mismos, escribe fariseo. Ustedes tienen que preocuparse por los demás. La Torah que les fue dada es para compartirlo y bendecir y salvar a otros. Yeshua no le está criticando que hagan cruzadas evangelísticas para atraer a los gentiles. Le está diciendo que deben preocuparse justamente por lo que él llama las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que la primera crítica va en ese sentido. Así como el pastor se preocupa por la oveja que se perdió y va en busca de ella, igual hace la mujer que pierde la moneda, y así también hace el padre con el hijo que se preocupa y llora por él. Así también tienen que hacer ustedes. Esa es la primera crítica. Y la segunda crítica va por este camino. Y es con la parábola del hijo pródigo, donde él quiere mostrar pues lo que allí está pasando al interior del judaísmo, y ahí vamos a ver la segunda crítica. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. La parábola del así llamado hijo pródigo tiene dos partes. La primera parte, pues un hijo, un padre que tiene dos hijos, y uno de ellos pues decide marcharse, pedir la herencia antes de tiempo y irse lejos. La intención del primer hijo es clara: no quiere vivir bajo la tutela del padre, no quiere vivir bajo su casa, quiere tomar lo que le corresponde y vivir como quiere. Ha declarado su autonomía, quiere ser libre, y eso es un punto importante. En cambio, el hijo mayor permanece fiel en la casa. En la segunda parte de la parábola, el hijo menor vive perdidamente y se estrella. Y estando ya en esa condición, reconoce lo siguiente: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Había gastado todo el dinero viviendo perdidamente. Aquí, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Teniendo abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamar a tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así emprendió el camino de regreso a casa. El tercer escenario es cuando el hijo es recibido. Y entonces el padre pues cambia su vestidura y hace fiesta para él, porque el hijo ha regresado a casa. El cuarto acto, la cuarta viñeta de esta historia, muestra que cuando el hijo mayor venía de regreso del campo, escucha la fiesta y habla con el padre y le pregunta: ¿qué fiesta es esa? Y dice: no, hemos hecho fiesta porque tu hermano que estaba muerto ha revivido y ha regresado a casa. Ven, gózate con nosotros. Y aquel se enoja y acusa al padre injusto: ¿cómo es posible? Yo he estado todo el tiempo acá y no me he hecho una sola fiestecita. Y él le dice: bueno, todo lo que tengo es tuyo, pudiste haberlo hecho. ¿Cuál es el punto acá? Ambos hijos de este padre, porque esto es una parábola judía, de un padre judío, no debemos olvidar eso, porque nunca se toma en cuenta este hecho. Así que este padre que tiene dos hijos, ambos viven bajo su tutela, pero uno de ellos reconoce que no se siente bien, se siente oprimido vivir bajo la tutela del padre, y por eso decide marchar. El otro no se muestra en el relato que existe una disconformidad en servir al padre, pero al final se nota que le hace un reclamo al padre. Aquí debe observarse lo siguiente: el padre le dice: todas las cosas son tuyas. El solo hecho de ser hijo lo hacía heredero de todo.
pero pensaba que tenía que hacer méritos para ganarse lo que el Eterno, en este caso, el Padre, les daba por el solo hecho, de facto pues, de ser su hijo. Y contiende con el otro, porque el otro gastó parte de la fortuna y parece ser que viene de regreso por más, y no está contento con eso. Ahora, ¿qué está pasando acá? Esta es la segunda crítica que le está haciendo Yeshua al judaísmo. Estos dos hijos están bajo la tutela del padre. Ambos no están contentos, pero uno quiere ser auténtico y se va. El otro sigue allí, pero no se siente bien tampoco. Y cuando el otro regresa arrepentido, le reclama al padre y no se reconcilia con su hermano. Es más, lo acusa, este es tu hijo, ni siquiera dice que es su hermano. Aquí está hablando de dos clases de judíos que vivían bajo la Torah. Escuchen, vivir bajo la tutela del Padre es vivir bajo la tutela de la Torah. A nivel Pesha, es un hogar judío, están disconformes el uno y el otro con el Padre. Uno regresa arrepentido y se da cuenta que ha percibido mal el carácter del Padre. Ha interpretado mal el carácter del Padre y por eso es que se fue. Y cuando está ya arrepentido regresa, es verdad, yo me había sentido como un siervo, vivía oprimido, pero ahora regreso a la casa de mi padre. Y ahora tiene una nueva relación con el Padre, más afectiva, más gozosa, más alegre, porque ha cambiado su percepción del Padre. El otro tiene la misma percepción que tenía el hijo pródigo y que sigue manteniendo. Él se encuentra en esa casa obedeciendo a juro y por qué sí, porque el padre pues ha girado instrucciones acerca de cómo dirigir los negocios de la casa y de la vida, y él sigue fielmente esas instrucciones. He ahí dos clases de judíos. Uno, aquellos que obedecen al Eterno religiosamente, porque hay que hacer las cosas, y el otro es el grupo de arrepentidos. Son dos percepciones distintas, porque cuando se dice estar bajo la tutela del Padre, que es lo que hemos venido interpretando a nivel Pesha, a nivel Remes, automáticamente se refiere a vivir bajo la Torah, porque ¿dónde está expresada la voluntad del Padre? Hablando a nivel Pesha, pues en las instrucciones que gira a sus hijos. Y hablando a nivel Remes, ¿dónde está dónde está revelada las instrucciones y la voluntad del Padre? En la Torah. Así que en este cuadro Yeshua está mostrando dos clases de judíos. Ambos viven bajo la Torah, ambos siguiendo la voluntad del Padre en sus misbot, hukim y mishpatim, pero la condición de vida de cada uno de ellos es distinta. Uno actúa de una manera religiosamente fiel, pero tiene una falsa percepción del Padre, y también está enemistado con su hermano y lo desprecia. Esa es justo la segunda crítica. Ustedes están despreciando a aquellos. Es decir, hay dos grupos de judíos: aquellos que son religiosos, observantes de la Torah, y otro grupo de judíos, los publicanos y los pecadores. No son observantes de Torah, pero si regresan arrepentidos, ellos no tienen el porqué ni el derecho de despreciarlo. Ambos han de vivir bajo la tutela del Padre. Ambos están bajo la Torah. ¿Estamos claros? Entonces, bajo la Torah o bajo el Padre representa pues un estadio de la revelación del Eterno, que a través de todas las instrucciones que tenemos en la Torah debían vivir de tal manera pues que honraran al Eterno. Solo que interpretaron mal el carácter del Padre e interpretaron mal también la Torah. Unos vivían oprimidos como siervos, como el hijo mayor, pero el otro estaba bajo la Torah, pero se sentía libre. Había cambiado la percepción de la Torah. Y este es un punto importante. Vamos a completarlo con una lectura con otra palabra extraordinaria también para completar este cuadro, que está en el libro de Mateo, en el capítulo 21. Dice, ¿qué os parece? Esto es la introducción para otro mashal. Un hombre tenía dos hijos. Miren, mis hermanos,
hagan collar con 2 hijos, Caín y Abel. Lo primero Isaac y luego Ismael, luego Jacob y Esaú, y así sucesivamente, y van a ver un patrón que es parte del que estoy examinando. Ambos de un mismo padre, pero ambos con distintas perspectivas, y al tener distintas perspectivas del padre y de la Torah, también se vive distinto. Entonces dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, sí señor, pero no fue. La pregunta que hizo Yeshua, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y los judíos que estaban allí respondieron, el primero. Es decir, el que se arrepintió. Aquí tenemos el collar. El hijo pródigo no quiso hacer la voluntad del Padre. No, sí lo voy a hacer, pero me voy. Me gasto todos los cobres. Y regresó ¿cómo? Arrepentido. No quiso hacerlo y fue. Pero el otro dijo que sí, pero en realidad no. Algo le pasa, porque en realidad el hijo mayor está haciendo la voluntad del Padre, está allí fielmente. Algo le pasa. Y le pasa por el reclamo que le hace al Padre y que el desprecio que siente hacia el hijo. Entonces, acá, en esta segunda parábola, nos termina un poco de afinar el perfil de ambos judíos que están viviendo bajo la tutela del Padre a nivel Pesha y bajo la Torah a nivel Remes. Uno representa el grupo de los arrepentidos, que conociendo Torah se fueron, pero ¿qué? Regresaron. Esos son los publicanos y pecadores que fueron a escuchar a Yeshua, ¿ok? Y que los otros los despreciaban. El panorama se termina de completar con otra parábola extraordinaria. Lucas 18, la parábola del fariseo y el publicano. Allí el perfil religioso queda completamente claro. En el Lucas 18 se nos muestra 2 hombres que van, ¿dónde? Al templo. Eran judíos, ambos. Y dice, y este es el punto clave, a unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Ese es el punto. Ese es el punto. Tenemos que bajo la Torah hay 2 clases de judíos, representados por aquel que dijo que iba y después se arrepintió, aquel que dijo que iba a hacer la voluntad del Eterno y no la hizo. Es el hijo, también aparece el hijo menor y también el hijo mayor. Son el mismo perfil. Y acá en el mismo perfil del collar tenemos al publicano, que se parece al hijo mayor y que se parece al que quiso hacer la voluntad y después no la hizo. Y también tenemos al fariseo, que es el arrepentido, igual al hijo pródigo. Miren este panorama que nos dibuja Yeshua y con lo cual se completa el perfil psicológico y religioso de este par de hijos que venimos describiendo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también este mashal, esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate cómo oraba: Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, lleno de justicia propia. Eso es justo lo que hacía el hijo mayor. Yo he estado acá durante todos estos años, de sol a sol, prácticamente en un salsedín, trabajando para el Padre. Y aparte de eso, bueno, me levanto temprano, llevo a los hijos al colegio, soy fiel a la esposa, pago mis impuestos, y etcétera. Y voy a la sinagoga todos los Shabbat. Yo soy un hombre que tiene con qué, tengo moral. Y entonces, pero había construido una justicia que era un orgullo propio. Y esa justicia lleva generalmente a despreciar a los demás. Y entonces dice, bueno, yo no soy como los demás, ni siquiera como este publicano. Es más, ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Hago pacto, siembra y semilla. Bueno, esta es la nueva versión. No me crean esta parte. Bueno, más el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo diciendo,
y se golpeaba el pecho diciendo, este es Yom Kippur, porque en Yom Kippur, esto es en Yom Kippur para que sepan, porque este acto sucede en Yom Kippur de golpearse el pecho. Bueno, entonces no alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mí que soy pecador. Entonces os digo que este descendió a su casa justificado antes, porque todo aquel que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Es el mismo perfil psicológico y religioso. Ambos van al templo, ambos viven bajo la Torá, pero ambos viven de manera distinta. Ahora, esto se completa con un midrash a Devarim 14:1. En Devarim 14:1 dice lo siguiente, y es un midrash espectacular que tienen los hajamim para interpretar lo que está escrito. Dice, ustedes son hijos para el Eterno. Y entonces el midrash Baba Bexia, el Talmud Baba Bexia, ahí hay un midrash que dice lo siguiente: ¿quiénes son los hijos? Los que se comportan como hijos y obedecen la voluntad del Padre. ¿Quiénes son los siervos? Los que no hacen la voluntad del Padre ni obedecen al Padre. He allí la diferencia. Este padre de la parábola tenía 2 hijos. Ya viviendo en la casa, tiene el arrepentido. Este está haciendo la voluntad del Padre. Y el otro también. Pero en los términos en la cual hace la voluntad del Padre, el hijo mayor es muy distinta. Porque este hombre vive amargado, criticando al otro, despreciando al otro. El otro tiene una percepción distinta del Padre. Ha tenido un encuentro personal con Yeshua, como diríamos. Está arrepentido. Y allí entonces, ambos que viven bajo la Torah o bajo la tutela del Padre, ambos están haciendo la voluntad del Padre. Pero ¿qué dice el Midrash? Que no solo hacer la voluntad del Padre, es hacerla con alegría. Es con alegría. Entonces, este representa a aquellos que son siervos de la Torah. Y estos son hijos de la Torah. Ambos son hijos, pero el comportamiento que tienen depende de la percepción que tiene de la Torah. ¿Cuál es el punto? Que el judaísmo de los tiempos de Yeshua había pervertido el propósito de la Torah. La Torah, por medio de la Torah es el conocimiento del pecado. Por medio de la Torah es que conocemos más para distinguir lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo, lo inmundo de lo limpio. Se introducen criterios diferenciadores que no lo tiene el gentil. Sabemos qué tiempo hemos de ayunar, qué tiempo hemos de festejar. Todo eso está en la Torah. Pero en ningún momento la Torah fue concebido para salvar al hombre. La Torah fue dada para darle luz al hombre, para que supiera cómo conducirse en esta vida, mostrarle su condición pecaminosa y también mostrarle al Mesías, que sería la solución al problema del pecado. El asunto está en que el judaísmo de los tiempos de Yeshua, y aún muchos piensan así hasta hoy día, creen ver en la Torah el medio de la salvación. Por eso Yeshua, en una crítica que le hace a un grupo de fariseos, le dice a los discípulos: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero aún la justicia de los fariseos tampoco sirve para entrar al mundo venidero. Por lo que está planteado acá que Yeshua en la parábola de Lucas 15 les hace una crítica muy fuerte al judaísmo de su tiempo y a los judíos. Estar bajo la Torá, vivir bajo la tutela del Padre, es ciertamente guardar los mitzvot y los mandamientos, pero no al punto de que estos mandamientos sirvan para oprimirlo. No deben tener una perspectiva legalista, y ese es el punto. Había un sector del judaísmo que sí tenía esa perspectiva, y muchas de las críticas que hay en ese sentido, tanto en el libro de Romanos como en el libro de Gálatas, se dirigen a ese sector del judaísmo. Lamentablemente el cristianismo ha entendido que con eso está englobando al mundo entero. En otras palabras, bajo la Torah tenemos 2 clases de judíos. ¿Ok? Uno que es hijo y otro que es siervo.
Pero ambos pretenden hacer la voluntad del Padre, pero la condición espiritual y psicológica de ellos revela que tienen distinta percepción de la vida. Les prometí darles el midrash que tienen los hajamim de la expresión que aparece en Devarim 4:44 y que todos los Shabbat citamos. Beso HaTorah Asher San Moshe Lifnei Benei Israel Al Pi Adonai Beya Moshe. Y esta es la Torah que puso Moshe delante de los hijos de Israel por mandato de Adonai por la mano de Moshe. Dice el Midrash en el Talmud Yoma, Talmud Babli Yoma, lo siguiente. ¿Y cuál es el significado? Y esta es la Torah que puso Moshe delante de los hijos de Israel. Que Hashem entregó la Torah para todos. La manera como nosotros la recibimos cambia las cosas. Porque si somos dignos y la recibimos de manera correcta, la Torah llega a ser medicina para nosotros. Pero si no somos dignos y no la recibimos de la manera correcta, la Torah llega a ser un veneno. ¡Wow! Esa es la clave. La Torah, diseñada para vida, puede ser ¿qué? Un veneno. Así lo dicen los propios hajamim. Y eso es lo que dice también Rashaul en Corintios. La palabra puede ser un olor de vida para vida y un sabor de muerte para muerte también. ¿Se acuerdan? Entonces depende de la manera como la recibamos. Más fácil. La misma luz que endurece la arcilla derrite la cera. Y esa es la clave de todo esto. Hay en este Midrash la explicación de que muchos han percibido la Torah de manera errónea, han cambiado su propósito. Y esta gente, la Torah que era para bendición, ha resultado un veneno, porque la Torah dice es un árbol de vida para todos aquellos que de ella echan mano. O sea, la Torah del Eterno es perfecta, que convierte el alma. Es decir, tenemos todo un rosario, por así decirlo, un collar de buenas referencias acerca de la Torah. Y también tenemos que Rashaul lo dice, que la Torah es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no está en la Torah, sino en la manera que se usa la Torah. Si la percibes correctamente y conoces cuál es su propósito, será medicina para tus huesos. Por eso dice el Salmo, que me gusta citarlo, cuando dice, si la Torah no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese muerto. Entonces la Torah es buena, pero resulta ser que es un veneno para muchos, porque vieron en ella un medio, una tabla de salvación, un modo para conseguir justicia, observando de manera escrupulosa cada uno de sus preceptos, y no es así. Este panorama lo termina de completar Rashaul, porque el mismo pensamiento de los Hajamim dice en 1 Timoteo 1:8, la Torah es buena si uno la usa legítimamente, y ese es el punto. Dentro de la antigua tradición judía en los tiempos de Yeshua, y a lo largo de esta, hasta los días de hoy, están dos grupos de judíos bajo la Torah. Uno, para la cual es medicina, estos son los arrepentidos, los que perciben claramente el carácter del Padre y cuál es el propósito de la Torah, y aquellos que han hecho de la Torah un veneno, ha contaminado su vida al punto que tienen controversia con el Padre y desprecian al otro. Una de las características que describe el perfil psicológico, y tomen datos de esto, para saber si alguien vive como un fariseo, es el desprecio hacia las otras personas. No, como decían los judíos de la tiempo de Yeshua, estos son unos malditos porque no tienen Torah. Eso es horrible. Más bien deben bendecirlos a ellos, porque, como le digo según Midrash, Israel está destinado a ser luz para las naciones, y las naciones andarán a la luz de Israel, así lo dice la palabra. Incluso despreciaban a un grupo de judíos que aunque eran parte del pueblo de Israel, como no eran observantes de la Torah, publicanos y pecadores. Entonces tenemos que bajo la Torah no es un sistema opresivo, legalista, no, allí bajo la Torah el pueblo estaba protegido como un vallado hasta que viniese el Mesías, y así estaría hasta que el Mesías apareciera para redimirlos. Este es el punto importante.
Si el cristianismo ha interpretado, erróneamente por cierto, que estar bajo la Torah es un sistema opresivo, y que yo he mostrado que no es así, sino que hay dos grupos de personas que unos están viviendo en libertad, han interpretado, el hijo menor se dio cuenta que estaba equivocado y ahora vive feliz con el padre, o no. Así termina la parábola, en fiesta, feliz con el padre, y el otro, que también supuestamente obedece al padre, en realidad es un siervo, no vive bien, según los dos midrashim que hemos citado, de 14.1 de Devarim y 4.44. Entonces, la Torah no es un sistema opresivo. Algunos de ellos vivieron de manera legalista, es verdad, pero no es un sistema opresivo. La pregunta que hay que hacerse no es un sistema opresivo, es un régimen de revelación a través del cual el Eterno le da a conocer a los hombres la manera como han de relacionarse con Él y con su prójimo, y cómo ser salvo, cómo tener una vida con significado. Y como dice Rashaul, dice, y conociendo la Torah apruebas lo que es mejor, sabemos lo que es kosher, lo que no es kosher, qué comer, cómo no comer, qué días guardar, qué días ayunar, etcétera. Eso hace la Torah por nosotros, es un vallado, nos cuida de la idolatría y todos sus vicios. Teniendo esta percepción que ya no es un sistema opresivo como tradicionalmente ha interpretado el cristianismo, la pregunta que tenemos que contestarnos: ¿por qué dice la Escritura que Yeshua va a redimirnos a los judíos que están bajo la Torah? Lo va a redimir. ¿Cómo es eso? Sobre todo cuando la interpretación es terrible, porque la hacen del griego, donde la palabra, como ya les conté, redimir viene de comprar un esclavo en la casa en un mercado y traerlo acá. Ahora, esa pregunta la contestaremos la próxima vez que nos reunamos. Y ahora, en la próxima vez que nos reunamos, vamos a contestar esta pregunta, pero ya por lo menos es clara, que vivir bajo la Torah no es un sistema opresivo, que algunos de ellos se comportaron como siervos, siendo hijos. Entonces usted va a comprender la parábola o la alegoría de Sara y Agar, con la cual remata Rashaul su pensamiento. Mientras eso pasa, vivamos nosotros en alegría con Yeshua, nuestro Mesías, y que esperamos que lo envíe pronto y en nuestros días. Amén.